no sé cómo decirlo, ese ente estaba en la esquina de mi cuarto. Y poco a poco se iba acercando. Ángel caído es un ser que ha sido expulsado del cielo porque se ha rebelado contra Dios. Estos ángeles caídos son conocidos por nosotros con el nombre de demonios. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tengo un episodio sorpresa y especial porque me acompaña aquí la buena Paola Minerva, que yo no sé si es por cuestiones de suerte o espiritualidad o algo, o algorítmicamente algo ocurrió ahí, porque me la topé esta semana, no conocía su trabajo, lo vi, me gustó al instante y de repente me topé con la sorpresa. Ella había tenido experiencias paranormales. Así es que me di a la tarea de contactarla y muy buena onda Pau me dijo, órale, vamos a hacer algo. Así es que Pau, muy agradecido que estés aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, también muy emocionado porque, no sé, algo me dice que aquí iba a haber unas historias que van a estar súper interesantes porque esa respuesta que me mandaste a mí me dejó piel de gallina. Cuando te dije, oye, ¿cuántas historias tienes? Y tú, muchísimas. Dije, aquí hay algo. Sí, estoy muy emocionada. A ver si tú me ayudas como a ponerlo más ¿cómo se puede decir? Como arreglarlo todo, como sintetizarlo, porque siento que durante toda mi vida me han pasado muchas cosas paranormales muy parecidas y como ¿Sí? que antes no les tomaba importancia o pensaba que eso no existía, así que yo misma me hacía como de que no es cierto, no está pasando. Pero últimamente empiezo como a agarrarle más el hilo a todas las cosas, entonces estoy muy emocionada para escuchar lo que tengas que decir sobre eso. Ah, qué locura, qué locura. Ok, Sí. bien, esto se va a poner súper interesante. Pregunta, ¿lo estás entendiendo diferente por cuestiones de contenido, por lo que has investigado, leído, o por lo que has vivido los últimos, no sé, meses, años? Creo que es una combinación porque llevo varios años haciendo contenido, pero específicamente haciendo contenido como de casos, de true crime, asesinatos, todo eso. Aproximadamente llevo 5 años, que es también mucho tiempo. Entonces de repente me tocaba investigar algunos casos que tenían algunas cosas paranormales y mis creencias o lo que yo quería creer era eso no existe, eso no es una explicación lógica, pero al mismo tiempo no había ninguna explicación lógica. Entonces como que yo trataba de convencerme de que todo lo paranormal no es cierto, pero al mismo tiempo lo dudaba porque sabía que hay pruebas o hay cosas que no se pueden explicar de manera lógica. Entonces, mientras más investigaba esos temas, más como que me abría la idea pero hace unos meses tuve una lectura de tarot que siento que eso fue lo que completamente me cambió la perspectiva de las cosas. Entonces, creo que principalmente fue eso. Que esto se va a poner súper interesante. Tuviste una lectura de tarot y te impactó. Yo traigo, no tenía preparado, Sí. pero hay unas personas muy cercanas que por esta descripción les pasó algo muy similar. Entonces esto se va a poner interesante. A ver, pero antes de iniciar, te tengo que hacer la Ujú. pregunta de bienvenida. Esta es la pregunta que se les hace a todas las personas que están aquí por primera vez. La pregunta es, Paula, ¿tú crees en lo paranormal? Sí. Sí, 100%. O 2 o no. Ay, es que está complicado. Sí creo en lo paranormal, pero siempre crecí con la idea de que no existía, entonces siento que sí creo en eso, pero yo trato todavía como con lo que mencionaste hace unos momentos, como mi mecanismo de defensa, o no sé cómo decirlo, me trato de convencer de que no es cierto, pero sí creo en lo paranormal. Ok. Me imagino que tú también, ¿verdad? Sí, fíjate que, digo, gracias por preguntar, qué amable. Yo soy, o sea, aunque tengo un canal de terror, ya la gente ya sabe, porque tengo otro canal donde prácticamente les planteo todo el racional de muchas circunstancias que planteamos como paranormales. Yo me considero una Ujú. persona un 90 y tantos% escéptica. O sea, realmente Ajá. cuestiono, pero cuestiono de una manera exhaustiva. Me meto de lleno en los temas, empiezo a buscar. Sin embargo, tuve un par de vivencias que, al igual que tú, después de buscarle y buscar inclusive con expertos en la temática y cuestiones así, me da la impresión que no, o sea, esto realmente no tiene una explicación o no hasta los límites de ciertas ciencias al día de hoy, ¿no? Entonces, a Sí. raíz de ahí dije,
pudiera ser que sí exista. Y después la situación, a mí la parte que me impactó mucho fue a partir del canal. Cuando empiezo con el Ujú. canal, comienzo a compartir experiencias personales, pero también de muchas otras personas. Y empiezan a salir muchas personas a nivel mundial que dicen, eso me pasó a mí. Y ahí fue donde dije, a ver. Una persona en México y una persona en Dinamarca, otra persona en Colombia, otra persona en Argentina, me están contando exactamente lo mismo. Esto sí es raro. Y bueno, poco a poco he ido profundizando y al día de hoy pudiera decir, si existe, es muy, o sea, no es tan sencillo que ocurra ni ocurre tan seguido, pero sí existe. Y en relación a la cantidad de población, tal vez es poquito, pero es más de lo que creemos. Entonces, sí puedo decir que creo en lo Sí. paranormal, pero no todas las historias que me cuentan creo que sean paranormales. Ah, Ajá. estoy de acuerdo con eso. Ok. Oye, vamos a ver. ¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia paranormal? Eso estaba intentando pensar, pero creo que desde que era niña he sentido mucho como una presencia o una energía oscura. Me acuerdo que desde que era una bebé siempre sentía como un miedo, una presencia. No sé, estaba raro. También creo que tiene mucho que ver porque fui criada muy católica. Entonces nos dicen no existe lo paranormal, pero al mismo tiempo sí te enseñan a creer en cosas que tampoco se pueden explicar científicamente, ¿no? Entonces yo de niña no entendía. Y me acuerdo ir a la iglesia cuando era niña. Vivía cerca de una iglesia y cerca de un panteón. Está el panteón y al lado hay una iglesia. Entonces, cada vez que iba a la iglesia, yo sentía como que alguien me vigilaba, que alguien había, pero mi mamá siempre me decía, es que Dios te está viendo, Dios siempre te ve. Entonces, yo crecí con eso, es Dios que me está viendo. Cuando yo estaba en mi casa y sentía una presencia, mi mamá me decía, es Dios, pero a mí me daba miedo. Entonces, le decía a mi mamá, es que me da miedo, siento que alguien me está viendo, siento que alguien me está vigilando y me da miedo. Mi mamá me decía que era Dios, entonces yo le tenía miedo a Dios. Pero eso también te enseñan en la religión, ¿no? Que le tienes que tener miedo a Dios. Entonces, desde niña tenía como muchas ideas conflictivas y Ya. me pasaban cosas como paranormales en mi casa que estaba cerca del panteón y de la iglesia. En las noches se movían algunas cosas, pero cada vez que yo le decía a mi mamá, me decía que no era nada, que era mi imaginación o no sé, supongo que un adulto siempre le va a decir a un niño que eso no es cierto. Entonces recuerdo que por las tardes mi mamá y mi hermana siempre se dormían, tenían como una siesta y yo nunca podía dormirme y era cuando pasaban como cosas paranormales, pero cada vez que pasaban y yo le iba a decir a mi mamá, me decía no me despiertes o eso no es cierto y así. Entonces aprendí Ya. como a estarlo ignorando todo el tiempo, pero sí sentía muy feo porque era siempre cuando o todos estaban dormidos y yo no, o cuando estaba sola en mi casa. Y también siempre he tenido problemas para dormir porque siempre he tenido pesadillas. Entonces, en la lectura de tarot que tuve recientemente, me di cuenta de que tipo no sé cómo decirlo, pero tipo como un portal de los sueños y así, como que el mundo paranormal se comunicaba conmigo a través de los sueños y por eso desde niña he tenido problemas para dormir, porque me da miedo dormirme, me da miedo tener pesadillas, entonces prefería no dormir. Ok. Vamos a ver. Vamos por partes. Dices que cuando estabas sola ocurrían estas situaciones que se movían cosas. Cuando dices que se mueven cosas, ¿te refieres a que tú dejaste unas cosas en un lugar y después regresas y no están, o que estás en un lugar y ves que se están moviendo? No, yo nunca vi que nada se moviera, a excepción de una vez que estaba jugando con mis Barbies, tenía un carrito y vi que el carrito se movió, pero pues yo intentando encontrar la explicación lógica fue, tiene llantitas, el aire lo empujó, no sé, a pesar de que era Ya. una cosa pesada, yo nunca vi que se movieran, pero dejaba una cosa en algún lugar y luego ya no estaba. Entonces, eso me pasaba mucho y lo raro era cuando todo el mundo estaba durmiendo, no era cuando mi mamá lo pudo haber movido o algo así. Aparte de que mi mamá no era de agarrar mis cosas como mis juguetes y eso, no. Entonces, era muy raro que siempre se movían y solamente mis cosas, no las de nadie más, solamente las mías. Oye, ¿recuerdas así como algún ejemplo de estas cosas que se movían y que solo eran tuyas y las de los demás no? Es que tengo como los recuerdos muy borrosos, la verdad, porque pues era una niña y yo intentaba como decirme que no era cierto Eso no todo pasa. eso. Ajá. ¿Qué edad, más o menos de qué edad estamos hablando? Uy, yo creo que desde que tengo memoria, honestamente. Estás hablando
4, 5, 6 años. Sí, era muy pequeña. Yo creo que Ya. como desde los 4, porque me acuerdo que mi hermana era una bebé, nos llevamos 3 años de diferencia. Entonces ella sí podría tener 1 año, yo tenía como 4. Y sí, mis cosas se movían del lugar y continuó como hasta los 9 años, más o menos. Hasta los 9 años. Ujú. Nunca hubo otro testigo, o sea, otra persona que estuviera contigo y dijera, ok, eso estuvo extraño. Cuando estaba así de chiquita, no, No. porque mi hermana era una bebé en ese entonces, pero después Claro. cuando mi hermana empezó a crecer, también comenzó a decirme, ella veía cosas en mi casa, yo nunca he visto, pero ella me decía, es que ahí hay una señora, ahí hay una niña, afuera de su ventana siempre había un señor, y me decía, es que ahí está, y yo como de que no hay nada. Entonces ella veía como a los espíritus, pero como que los espíritus o fantasmas o energías, como gustes llamarlo, eran los que me movían a mí mis cosas. No, porque no, no sé si era como que teníamos diferentes espíritus o algo así, porque me acuerdo que ella veía mucho a una señora, a una niña que estaba vestida de blanco y a un señor afuera de su ventana. Yo nunca vi a ningún señor. Veía una niña, pero no estaba vestida de blanco. No la veía, pues, pero yo sentía como de que era una niña y en mis sueños siempre soñaba con la misma niña que en la vida real no conocía. Algo muy raro también de lo que ahorita me acuerdo es que yo tenía una mejor amiga cuando estaba pequeña, yo creo que también tenía como unos 5 o 6 años. Sí. No me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que tenía síndrome de Down. Entonces, se llama Ale. Entonces yo siempre jugaba con Ale, ella siempre iba a mi casa, nunca nos veíamos fuera de mi casa, siempre era dentro de mi casa. Jugábamos, mi nana, mi niñera, la conocía y a veces yo me acuerdo que le decía a mi nana, le decía, no quiero jugar con Ale, ya me enfadó. Entonces mi niñera le decía a Ale, no está Pau, hoy no puede jugar. Y Ale siempre decía, sí, yo la vi en su cuarto, yo la vi que sí está. Entonces era difícil como no tener que jugar con Ale porque era muy insistente. Entonces yo me acuerdo mucho de tener a esa amiga Ale. Y cuando crezco, una vez estaba hablando con mi hermano mayor y con mi mamá y les digo, ay, ¿se acuerdan de mi amiga Ale que tenía síndrome de Down? Y es como de que no. Y yo les decía, siempre iba a jugar a la casa, estoy segura. Y ellos me decían, no, nunca has tenido una amiga que se llame Ale que tenga síndrome de Down y mucho menos que venía a jugar a la casa. Pero yo me acuerdo muy bien de ella. Oye, pero alguien la detenía para que no jugara contigo. Sí, mi nana, mi niñera. Y ella ya no hay forma de tener contacto con ella para que no robe la historia. No. ¿Qué? Lo que no sé es que, porque de esto, o sea, cuando le empecé a contar a mi hermano y a mi mamá sobre Ale, fue cuando yo ya era una adolescente. Entonces, no estoy segura de si mi nana también la veía. Ajá. O si ella simplemente me seguía al juego y a lo mejor era como una amiga imaginaria y le hablaba como a la nada, ¿no? Como decirle, no, niña, no va a jugar contigo. No sé cuál de las dos sea, pero las dos me dan miedo caído. Porque... Claro. O sea, una opción es que realmente sea una persona o fue una persona real, simplemente tu hermano y tu mamá no lo recuerdan porque para ellos no fue significativo. La otra opción es que la nana te seguía el juego para no meterse como que en más dilemas y decía, pues no sé qué está viendo ella, pero vamos a hacer como si sí y te seguía el juego. Lo cual sí te entiendo que digas que es bastante aterrador. Sí, porque aparte, ¿de dónde habría sacado yo la idea de que tiene síndrome de Down, no? No es como... O sea, yo me acuerdo de ser una niña y que mi nana fue la que me dijo, es que tiene síndrome de Down. Entonces, ella sí la veía también. Porque yo, siendo una niña como de 5 o 6 años, no iba a saber lo que era una persona con síndrome de Down. Lo que se me hace raro es que también con esa descripción específica mi hermano y mi mamá no se acuerden de ella, porque también cómo va a ser que una niña siempre esté jugando conmigo y mi mamá no lo sepa, y cómo es que una niña siempre esté en mi casa y mi mamá no lo sepa. Claro. Y ahora, ¿no recuerdas si esas horas de juego eran horas en las que no estuviera tu mamá? No estaba mi mamá normalmente porque por eso estaba mi nana, que era la que me cuidaba. Pero yo siempre le contaba a mi mamá lo que hacía en el día y le contaba de ella. Estoy segurísima que le contaba de ella. Otra cosa rara es que Ale siempre llegaba sola a mi casa. Y pues Ale siempre llegaba sola.
Sí, no era como que su mamá la llevara. Éramos vecinas, creo. Yo nunca fui a su casa, pero ella me decía que vivía a la vuelta. Entonces se me haría raro que una persona dejara salir a su hija así por nomás, ¿no? Como a una casa y, hola, ¿quieres jugar? Porque no tengo recuerdo de estar con ella fuera de mi casa. Siempre era adentro. ¡Qué locura! Me trajiste a la mente una historia que me mandaron. Que me decían, una chava tuvo una vivivencia, una chica tuvo una vivencia cuando era pequeña y hasta cerca de 15 años después fue cuando dijo, ¿qué? O sea, eso que estaba viviendo no es normal. Ahí te va lo que le pasó. Ella recuerda que en su casa había un señor mayor que cuando se iba su mamá, él se quedaba a cuidarla. Y este señor mayor era una persona muy callada, pero al mismo tiempo era alguien como amable, de estas personas que las sientes como bonachonas, que te dan buena vibra. Entonces ella recuerda que ella le hablaba mucho a este señor y le contaba las cosas que traía, los juegos que estaba jugando. Este señor nunca jugó con ella y tiene muy presente que al señor le decía Tataneto. Y era porque el señor le decía que a él le gustaba que le dijeran Tataneto. Dice ella que hasta recuerda perfectamente la voz. Por alguna situación, jamás le contó a nadie. Era como, pues normal, mamá se va, aquí está el señor, mi mamá llega, el señor ya no está. Entonces, ese se queda como un recuerdo de la infancia. En algún momento platica con su mamá y le dice, pues tú hablabas de un amigo imaginario, Tataneto. Y le dice, no, mamá, ¿cuál amigo imaginario? O sea, el señor grande, el que se quedaba en la casa, que por cierto, no podías contratar a alguien más joven. Dice, era muy linda gente y todo, pero pues prácticamente no hacíamos nada. Yo le tenía que estar hablando porque ya estaba muy grande, ¿no? Bueno, se queda como una anécdota ahí inconclusa, igual que no tiene mucha importancia, pero hace un par de añitos, cuando ella cumplió 24 años, fue a la casa de su abuela y cumplía su abuelita un año luctuoso, acababa de fallecer el año anterior. Entonces, justamente para celebrar el año luctuoso, como hacer una conmemoración, decidió la familia ir por los álbums de recuerdos, sacar fotografías y hacer como que algo y traer las memorias y todo eso, ¿no? Entonces, ella se topa un álbum súper viejito que está ya hasta con polvo y está arrumbado. Cuando lo abren, están pegadas algunas hojas y ni siquiera se pueden rescatar bien las fotos. Pero sí se rescatan algunas y se va para atrás cuando en una foto está el Tataneto. Wow. En la foto está ahí un señor, la foto es sepia, es muy antigua y atrás dice Ernesto Quiroga, 16 de marzo, 1963. La situación es esta, nadie en la familia tiene la menor idea de quién es ese señor. Jamás nadie ha sabido de él, han hablado de él. Tal vez fue algún amigo o algún conocido de su abuela, pero de los hijos, nadie tuvo contacto con él. Entonces ella dice, estuve tratando con un fantasma toda mi infancia. Y ella dice, eso fue algo como que me marcó, pero pues no terrorífico, porque para mí no era algo, no era desagradable. Duda, tomando las historias que me estás contando, me hablas acerca de que sentías que te observaban. ¿Tú eres muy sensible en ese aspecto? ¿Notas cuando la gente te observa y notas desde dónde te están observando y así? Sí, como si por ejemplo estuviera, no sé, en el transporte público, noto si alguien me está observando como a la izquierda, volteo a ver y sí. Entonces sí soy como susceptible a eso. Ya, normalmente es lateral, o sea, desde los lados o es desde la parte trasera. ¿Dónde es más fácil? ¿La presencia que yo sentía o que...? Bueno, la presencia que tú sentías, ¿la tienes ubicada desde dónde? Sí, era del lado derecho, en la esquina, como en la esquina, pero hacia el fondo. Ok, te voy a hacer una pregunta que tal vez, o sea, suena media rara, pero tú notabas, aunque no veías, si era una energía femenina o masculina. Sí, era energía femenina. Ok, era energía femenina. Sí. Podías notar, y esto es un poquito de juego de imaginación porque al final visualmente no estamos en presencia de algo así. Uh-huh. ¿Podías notar el tamaño en altura o en ancho? Uy, de eso no me acuerdo. Es que las dos presencias que más como sentía o con las cuales llegué a interactuar, supongo, una, yo siento que era una mujer
no sé, como entre 30 y 50 años, porque me acuerdo que me decía que le dijera mamá. Entonces, la veía para arriba, pero yo era una niña, entonces no sé si realmente era muy alta o algo así, pero pues yo volteaba a ver como para arriba y sentía que ahí había algo. Y la otra como presencia o algo así, interactuaba más conmigo en mis sueños, supongo. Te digo que apenas estoy como intentando poner el hilo en todo esto, pero era una niña y yo sentía como que era la versión mala de mí y se parecía a mí físicamente, y me decía que hiciera cosas malas, pero yo no las hacía, pero siempre como que sí, la podría describir como que era la versión mala de mí. Ok, como tu doppelganger malvado. Sí. Ok, y vamos a ver, dices que esta presencia femenina te decía que le dijeras mamá. Ajá. Y era la que te daba miedo. A veces me daba miedo, a veces la sentía como, pues como si literal me estuviera, bueno, figurativa y literalmente me estuviera viendo, como que siempre me estaba vigilando, siempre estaba como que viendo que me portara bien o así, y siempre aparecía cuando estaba sola también. Entonces sentía como que era protectora, pero no jugaba conmigo y así. Creo que aquí se van a notar mucho mis como problemas con mi mamá o algo. ¿Tú no tienes una súper buena relación con tu mamá? No. Ok. Digo, puede ser, puede que no, pero independientemente, esto no es un rollo de perfil psicológico, así es que tú eso despreocúpate. Sí. Es que también por eso siento justo de lo que hablábamos, como de que 100% no te puedo decir si creo que es algo paranormal, porque diciéndolo en voz alta siento como de que son solamente problemas psicológicos, de que tu mamá la veías como una figura de autoridad con la cual no podías jugar, por ejemplo, pero siempre te estaba observando para ver si te portabas bien. No sé, es lo que yo creo que un psicólogo podría decir, pero al mismo tiempo... pues sí se sentía como una energía, sí se sentía como que alguien estaba ahí y a veces me daba miedo, a veces sentía que me cuidaba. Pau, ¿qué estudiaste tú? Derecho. Wow. Ok. Me gustó mucho la descripción que hiciste ahorita a nivel de psicología. ¿Has ido alguna vez con psicóloga? Sí. Con razón, se nota. Sí. Dije, no es normal que alguien pueda hacer un perfil de esa manera si no ha tenido experiencia. Ok, sí te entiendo, pero esa descripción a ti no te satisface, ¿verdad? No, porque yo estoy segura. Es que... Pues es que estoy segura que se sentía ahí como la energía. Y... Pues no sé. Es que está muy raro porque siento que si lo digo en voz alta... sueno como loquita, pero en mis recuerdos y la sensación que sentía sigue muy presente conmigo y no se sentía como, por ejemplo, así volviendo como a lo psicológico, no se sentía como mi mamá, no se sentía la misma energía de mi madre, pero sí se sentía como una energía femenina de autoridad que siempre me vigilaba. Ya, qué interesante. Fíjate que eso es un buen dato. Tú reconoces la presencia de tu mamá y sabes cómo se siente. Sí. Y esto no se sentía como ella. No. Entonces, de cierta manera, es que aquí con los recuerdos y con situaciones de la infancia es prácticamente imposible poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió, pero sí se pueden hacer hipótesis. Entonces, desde a nivel psicológico, se pudiera hablar de que a nivel inconsciente estaba haciendo una proyección de otra versión de tu mamá porque no se sentía como tu mamá, hasta que si fuera algo a nivel energético o espiritual, pues realmente estabas en presencia de algo que no era tu mamá, pero sí hay muchas presencias que pareciera que buscan estas como posicionarse de manera paternalista y algunas son buenas pero otras no. Y también esa situación de que dé miedo es algo que puede ser interesante y tomar el dato. ¿Tienes conciencia de por qué te daba miedo? ¿O solo es la sensación que queda ahí guardada? Sí, porque nunca me decía como que hiciera cosas malas, nunca me puso como en peligro a mí, no sé, o sea, se sentía como una presencia protectora, pero me daba miedo, no sé si me daba miedo por el simple hecho como de hay algo desconocido, puedo sentir como algo desconocido, pero pues así fue mi infancia. Está bien fuerte tus historias, gracias por compartirlas y aquí es un espacio en el que no juzgamos. A ver, vamos a ver, eso ya es
Ok, esos son tus primeros encuentros, pero falta esta niña doppelganger malvada. ¿Eso también es de tu infancia o es actual? No, es de mi infancia y solamente fue de mi infancia. Y siempre la veía en sueños. Solamente en sueños. Sí. Ajá, siempre tenía pesadillas. Desde que era una niña, desde que tenía 5 años, cuando iba al kinder, la maestra le decía a mi mamá como de que Paola tiene muchas ojeras, no está durmiendo. Y mi mamá me regañaba por no dormir. Pero sí, creo que toda mi primaria tuve muchas ojeras porque no me gustaba dormir, porque si dormía tenía pesadillas. Madres, ok. O sea, ¿realmente rehuías a la pesadilla? Sí, tenía miedo. Entonces me quedaba viendo la televisión hasta como a las 4 más o menos de la mañana. A las 4 ya no me daba tanto miedo porque ya como que era casi al amanecer, supongo. Entonces me dormía de 4 a 7 que tenía que despertarme para la escuela y ya solamente dormía eso. ¡Wow! Aquí hubo una colonia. Me enteré de esta historia hace ya ratito, hace como 1 año y medio. Hace un par de años abrieron una zona para unas colonias residenciales así de mucho lujo en cierta parte de Nuevo León. Resulta que una de esas casas, o más bien una cuadra dentro de esa colonia, pasaban cosas raras en las casas. Se enteraron a raíz de empezar a tener pláticas entre vecinos porque 3 de los que eran dueños de ahí vendieron y de los nuevos dueños 3 volvieron a vender y de los nuevos dueños 3 volvieron a vender. Entonces las mismas casas estaban dando vueltas y decían qué raro. Se juntaron con los nuevos vecinos porque decían es que está muy extraño, mejor que nos empiecen a contar. Empezaron a hacer reuniones y empezó a salir en las pláticas qué era lo que pasaba. Resulta que la familia nueva que estaba ahí, que ya tenía un par de meses, desde que llegan a esta casa, comienzan a ocurrirles cosas raras. Ellos eran una pareja que se llevaban muy bien, estaban prácticamente casi de luna de miel, aunque ya tenían 5 años de pareja. Tenían un niño de 4 o 5 añitos porque lo habían tenido de hecho desde antes de casarse. Y tenían una relación súper bonita y el niño también tenía muy buena relación con ellos. Pero cuando llegan a ese lugar, la relación empieza a tornarse totalmente oscura. Todo el tiempo son pleitos, se llevan muy mal, de repente se están gritando, ya van 2 o 3 veces que se hablan con malas palabras y eso es algo que jamás en 14 años de relación jamás lo habían hecho. Entonces dicen, ¿qué nos pasa? No tienen ningún tipo de problema financiero, no tienen ningún tipo de problema familiar. Hay algo raro, algo está fregando la relación. La relación con el niño se empieza a deteriorar muy fuerte. De repente, algo que para ellos era algo prioritario, que era darle un espacio, darle tiempo, pasar tiempo con él, se vuelve algo, pero no secundario, sino es la opción número 500. Es más importante incluso ir a una tienda y comprar algo que no necesitan que pasar tiempo con el niño, pero no se dan cuenta, ellos no lo están percibiendo. El niño es el que cada vez se vuelve más aislado, más callado, y ellos no notan como que ese distanciamiento. Entre ellos hay mucho pleito, la casa estar ahí es espantoso, el niño lo notan callado y para ellos es un problema menos, y de repente empiezan a notar un detalle que tú me acabas de contar que notaron contigo, ojeras. Entonces resulta que les hablan de la escuela porque el niño tiene ojeras y les dicen, no es normal que esté así, trae el rostro, marcas de cansancio, trae ojeras marcadas, ¿qué está pasando ahí? Entonces la mamá lo ve como un problema y en lugar de abordar bien el tema lo empieza a regañar. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en la noche? De seguro te quedas con el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño todo callado no le dice nada. No, sí, mamá, perdón, mamá. Y ahí queda, ¿no? Entonces, cuando llegan a la casa, el esposo le empieza a gritar a ella de, pésimo trabajo que estás haciendo como mamá, es lo único que te tienes que encargar y lo haces mal. Y una relación que se está yendo al diablo, toda, ¿no? Uh-huh. Entonces, estando en esta situación, ya están a medio paso de decidir divorciarse. O sea, ya las cosas no funcionan por ningún lado. Ninguno quiere ya prácticamente el niño. No, vuelvo a decir esto, no lo notan ellos porque ellos vienen de estar bien y simplemente siguen con este velo de sentir que todo está normal, pero ya no te soporto. Uh-huh. Y no están notando, no ven en retrospectiva de, hey, hace 6 meses las cosas no estaban así y no hay motivos ni razones. Bueno, la mamá de esta chica se queda en la casa porque ella se preocupa por el niño. Y entonces habla muy fuerte con los dos y le dice, miren, par de tontos. O sea, ustedes y su relación vayan y háganse garras, ya están grandes, pero al niño se lo están llevando de encuentro. Así es que me voy a venir aquí a cuidar a mi nieto
y vamos a hacer que esté bien. Y ustedes vayan y destrócense, pero el niño ya no me lo estén tocando. Entonces ellos como que les cae un poquito la situación de, si es cierto, o sea, muy aparte de nuestra situación, pues nuestro hijo no está cuidado, pero notan que tienen como mucho odio, mucha cólera. Entonces deciden tomarse como unas vacaciones por separado. Dejan a la abuela en la casa. La señora se va el señor, y entonces la abuela empieza a darse cuenta de cosas muy extrañas. Ella sí está atenta y nota que el niño en las noches se sale de su cuarto, se queda fuera del cuarto y se sienta afuera pegado a la puerta. Él no está usando el celular, no está viendo la tele. Entonces le dice, mijito, vete ya a dormir, vete a tu cuarto. Y le dice, no, abuela, me da mucho miedo estar ahí. Dice, está un niño en el closet y me molesta en las noches. Entonces la abuela dice, ¿cuál niño? Y prende la luz y no vea nada. Y le dice, no, es que se esconde de ustedes, pero cuando yo estoy solo, pues no me deja dormir. Total que la abuela nunca vio absolutamente nada. Pero el niño se empieza a quejar de cosas que se mueven, ruidos que hay en la casa. Ella no nota nada, entonces dice, mi nieto se está volviendo loco. La señora es la que asiste a la reunión de los vecinos y empieza a contar lo que está pasando. Y de repente otro vecino nuevo dice, en tu casa también. Y empiezan a platicar que todas las 3 casas que se han estado mudando gente, los niños pequeños perciben cosas, sombras, niños, y todas las parejas que llegan ahí bien terminan mal. La señora no es de ningún tipo de creencia específica, entonces dice la señora, aquí hay algo malo, quédense con su mugrero, pero yo me llevo al nieto. Y finalmente llegó a un acuerdo con la pareja, se quedó con el nieto una buena temporada, se lo llevó. Y ya, lo de la pareja creo que sí se terminaron divorciando, pero parece que a veces hay cosas en los lugares con energías muy específicas y que a veces solo los niños son los que las perciben. Entonces, estas historias que me estás contando de infancia están fuertes, pero dices que ha sido algo de toda tu vida. Sí, he tenido insomnio toda mi vida. Ok. Has tenido insomnio toda tu vida, o sea, el día de hoy sigue siendo una situación. Sí, de hecho estoy tomando un medicamento para dormir. Tengo casi 1 año tomándolo, pero a veces incluso con el medicamento no puedo dormir o no descanso porque me pasó algo muy raro recientemente, me ha estado sucediendo. Hubieron varios meses en los cuales otra vez tenía muchas pesadillas y me daba miedo dormir. Entonces me tomaba el medicamento y tenía pesadillas, pero si dormía con alguien no tenía pesadillas. Entonces yo vivo sola. Entonces, si se quedaba a dormir mi hermana, no tenía pesadillas. Si se quedaba a dormir mi amiga, no tenía pesadillas. Si se quedaba a dormir mi novio, no tenía pesadillas. Entonces, me gustaba dormir con alguien porque no tenía pesadillas. Y los días que estaba sola, tenía muchas pesadillas. Entonces, después me hice lo de la lectura de tarot, pero eso después te lo cuento más adelante. Y ahora lo que me está ocurriendo es que no tengo pesadillas, pero puedo escuchar mis pensamientos toda la noche. Estoy teniendo mi sueño y estoy escuchándome a mí misma hablar toda la noche, como tienes que hacer esto, te falta hacer esto, como todos mis pendientes o preocupaciones o así. Entonces, incluso con un medicamento psiquiátrico no puedo dormir. ¿Y al principio funcionó muy bien y después poco a poco no? ¿O desde el principio no funcionó bien? Al principio funcionó de maravilla. Fue la primera vez en mi vida que descansé, supongo. Pasé de dormir unas 3 horas, 4 horas a dormir como 11, 12 horas. Wow. Pero el medicamento lo estaba sintiendo muy fuerte, entonces me lo tomaba, me quedaba dormida súper a gusto, no soñaba nada, lo cual para mí era maravilloso porque por primera vez en mi vida podía descansar, porque siempre he tenido sueños, siempre, todos los días me acuerdo de todo lo que sueño. Y por fin sentía como que podía descansar, pero después me despertaba 12 horas después, 11 horas después, lo cual no me gustaba, y me sentía cansada a mediodía, entonces sentía que no me rendía, entonces cambiamos el medicamento. Ahorita en el que estoy se supone que es más ligero. Al principio me funcionó muy bien, pero por un tiempo seguí teniendo las pesadillas, a excepción de cuando dormía con alguien. Ya, qué interesante. ¿Y las pesadillas, recuerdas alguna como que especialmente llamativa o que te haya dejado como ahí algún pendiente? Sí, muchas. Pues
Cuando era niña soñaba mucho con mi doppelganger malvado. Sí. Entonces eso soñaba mucho. Después, por un tiempo como que descansé de las pesadillas o no eran como tan recurrentes o así. Pero algo importante es que me cambié de mi casa de la infancia. Entonces, la casa de la infancia, mi mamá se la vendió a una de mis tías y después uno de mis primos empezó a vivir ahí con su familia y él decía que le pasaban cosas paranormales en esa casa. Decía que escuchaba a mi perrito, yo antes tenía un perrito, se murió cerca de mi casa en una veterinaria que estaba a unas calles. Uh-huh. Y decía que lo podía escuchar, rascar la puertita como siempre lo hacía y así como... Decía que no era cualquier perrito, decía que era tu perrito, el que tú tenías, se escucha. Lo cual me parece muy interesante porque cuando yo seguía viviendo en esa casa y mi perrito se muere, yo nunca llegué como a escucharlo o a sentirlo ni nada. Pero ahorita que mencionas que la historia que me contaste acerca del niño y de su cuarto y que le daba miedo, me acuerdo que mi mamá no me dejaba llevar a mi perrito a la parte de arriba de mi casa. Era una casa de 2 plantas, entonces no me dejaba llevarlo arriba y cuando mi mamá no estaba, yo lo subía para que estuviera en mi cuarto porque quería estar con él viendo la tele o tenerlo en mi cuarto nada más. Pero en cuanto llegábamos a mi cuarto, el perrito corría, no le gustaba estar en mi cuarto. Y de eso no me había dado cuenta hasta ahorita que mencionaste lo de el niño. Cuarto. Ajá. Entonces, a mí nunca me dio miedo mi cuarto, pero pues a mi perrito sí. Después mi primo decía que en el patio se escuchaba cómo rascaba el perrito, se escuchaban sus patitas en la parte de abajo. El cuarto en el cual yo dormía decía que sentía como que había algo ahí y ese cuarto ellos no lo usaban. Tenían 3 niños. La casa era de 4 cuartos, entonces no querían usar ese cuarto, decía que no le gustaba, a pesar de que al principio ese iba a ser el cuarto de una de sus hijas. Y sí, decía como que pasaban muchas cosas paranormales. Después mi primo fallece, entonces se mudan de esa casa a su familia. Y yo... Gracias. Fue hace mucho tiempo. Okay. Entonces, después mis vecinos, bueno, los vecinos de esa calle, nos decían, porque teníamos comunicación con algunos, que veían a mi primo en la casa o que escuchaban a mi primo en la casa. Y después intentaron rentar la casa, creo que a unas 2 personas más. Y les duraba poco tiempo las personas ahí. También la han puesto en venta en muchas ocasiones, pero nunca se vende la casa. A las personas no les gusta. A las personas no les gusta. ¿Y las personas que se quedaron ahí en la renta decían por qué se iban? No, porque yo ya no tenía como comunicación con ellos, entonces no tengo ni idea, pero duraban poquito tiempo y a cada rato le estaban como ofreciendo para renta. Y lo sé porque nosotros queríamos regresar a esa casa, le decíamos a mi mamá hay que regresar y mi mamá le decía a mi tía pues véndemela otra vez o réntamela, pero mi tía no quería después. Entonces sí estuvo como, creo que se rentó en 2 ocasiones y duraron poco tiempo las personas y se fueron porque supongo que no les gustó, no sé la razón. Pero pues mis vecinas decían que veían a mi primo ahí. Tengo 2 amigas con las cuales iba a la primaria. Ajá. Y la primaria estaba cerca de la escuela. Y el otro día estábamos hablando como de cosas paranormales y les dije, yo siempre sentí como que en mi casa de la infancia había una vibra medio fea. Y ellas al instante se empezaron a reír y me dijeron, ay sí, esa casa da miedo, todavía sigue dando miedo porque ellas siguen viviendo por ahí. Entonces me parece sorprendente cómo todas las personas la perciben como casa embrujada o casa, no sé, con energía negativa o algo, pero yo la recuerdo como de que, mi casita con mucho amor, mi casita de la infancia, pero sí me acuerdo que siempre estaba muy oscura esa casa, siempre hacía frío, no sé. Ok. Me dices, ¿la presencia esa de esa mujer ocurría en algún lugar específico de la casa? Pues solamente era cuando yo estaba sola. ¿En cualquier parte? Ajá, cuando estaba sola normalmente estaba o en mi cuarto o en la cocina, entonces siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. ¿Y el sueño del doppelganger, siempre dormías en tu misma cama o había diferentes lugares donde dormir? Yo siempre dormía en mi cuarto. Un tiempo mi hermana y yo compartimos cuarto, pero mi hermana no dormía en ese cuarto, dormía con mi mamá. Entonces yo siempre dormía sola, después ese cuarto fue mío totalmente y siempre dormía ahí. Siempre cambiaba la cama del lugar, pero siempre tenía pesadillas y todo. Ok, qué loco. Ok, ¿en algún otro momento de tu vida no tuviste pesadillas? O sea, ¿recuerdas alguna etapa, algún momento que... ¿Sí? Sí. A ver, cuéntame.
Muy bien, entonces todo eso fue cuando era niña, ¿no? Como en la primaria y todo eso. Me cambié cuando estaba en la secundaria, entonces ya era adolescente. Nos cambiamos a un departamento y ahí empecé como a sentir otra vez como cosas raras. Una vez mi hermana tenía una muñeca de esas que le aprietas a la pulserita y dice cosas como mami te quiero o algo así. Estaba sola en mi casa y se escuchó la muñeca esa a pesar de que pues no había nadie. Me dio mucho miedo, le conté como a todos los de mi familia, pero pues mi mamá dijo de que ay pues falló la muñeca o lo que sea. Pero a mí me daba mucho miedo. Entonces me acuerdo que en una ocasión también estaba con mi hermana y con una de mis vecinas. Estábamos todas en el comedor. Y de repente se escucha un ruido en el baño y se escucha que está saliendo agua del baño, de lavamanos, y nos dio miedo. Entonces todas volteamos así como para ver al pasillo que estaba totalmente oscuro y estamos como de que no, tú ve, a ver quién iba a cerrar la llave. Y sí estaba abierta la llave y no era como de que estaba goteando, estaba completamente abierta y en ese departamento había mucha presión de agua, entonces sonaba mucho. Y ya pues creo que entre dos fuimos a cerrarla y la tuvimos que cerrar como manualmente, no era solamente que saliera el agua, alguien la había abierto. Ajá, entonces después cuando tenía 18 años empecé a tener pesadillas de nuevo y tenía mucho parálisis del sueño por primera vez en mi vida y era otra vez esta misma presencia femenina que me decía soy tu mamá y al principio era solamente conmigo. Pero después mi hermana también empezó a tener parálisis del sueño y le decía, ¿no ves como a una persona? Ahí ya como que la veía más. Tenía el cabello chino, tenía mucho cabello oscuro y le decía, ¿no ves como a esta persona en tus sueños? Y me decía que sí, que también tenía parálisis del sueño con esa persona. Y después se empezaban como que a mover cosas en la casa otra vez, como cosas que yo dejaba en mi cuarto ya no estaban en mi cuarto. O una vez fuimos no me acuerdo si fue al cine o si fuimos al súper, pero cuando regresamos, mi hermana y yo compartíamos cuarto, llegamos y el techo del cuarto estaba pintado de negro, no con pintura, sino como con manchas de suciedad, no sé cómo decirlo, como si agarraras un zapato y lo hubieras como pisado todo, no sé, era como polvo, pero estaba todo rayado el techo. Y pues obviamente nadie iba a hacer eso. Mi hermana ya tenía 15 años, yo tenía 18. Nadie estaba en mi casa porque nos habíamos ido, no me acuerdo si al súper o al cine. Y regresamos y estaba eso. Entonces yo y mi hermana le decíamos a mi mamá y a mi hermano mayor como de que es que vean quién hizo eso. Y ellos solamente se reían y como si nada. Después a mi hermano le empezó a pasar también que tenía parálisis del sueño y también a él se le empezaban como a mover las cosas. Y me acuerdo mucho que una vez yo estaba soñando, estaba teniendo una pesadilla, estaba esta mujer que me decía yo soy tu mamá, vente conmigo. Y yo me asustaba y decía no eres mi mamá. Y escuchaba que estaba en la cocina y escuchaba cómo estaba moviendo los sartenes, cómo estaba moviendo las cosas de la cocina. Entonces después siento que mi hermana me despierta y me dice ¿estás escuchando esto? Y en la vida real se escuchaba que alguien estaba en la cocina. Entonces nos dio mucho miedo porque se escuchaba que estaban moviendo cosas. Mi mamá estaba dormida, pero nos daba miedo salir del cuarto porque era un departamento, entonces si salía del cuarto estaba cerca de la cocina y nos daba miedo pasar por ahí. Y para llegar al cuarto de mi mamá teníamos que pasar por la cocina porque estaba hasta el fondo. Entonces nos pusimos a ver Modern Family para que se nos quitara el miedo, pero se seguía escuchando el ruido de la cocina. Entonces fue muy fuerte que no solamente ahora yo lo escuchaba, sino también mi hermana. Y me pasó lo mismo, que ahora no podía dormir hasta después de las 4 de la mañana, pero porque ahora yo ya estaba consciente de que si me duermo a las 3 o 3:30, ya ves que dicen que es como la hora del diablo, las 3:33, entonces no quería estar dormida a esa hora porque sentía que iba a tener parálisis del sueño. Entonces fue cuando empecé a hacer videos de YouTube porque me desvelaba toda la noche editándolos. Cuando ya empezaba a amanecer, me dormía y ya, porque tenía que estar haciendo algo en las madrugadas y no podía dormir. Bueno, no es que tuviera que hacer algo porque no podía dormir, sino que no quería estar dormida y por eso me ponía a hacer algo. Sí. Buscabas, igual que de niña, buscaste una manera de no estar durmiendo porque para ti el dormir eran pesadillas seguras y ahora aparte parálisis del sueño. Pau, por favor, cuéntame otra historia. Eso está súper interesante. Ok, eso es lo que me sucedió recientemente. Hace unos meses empecé a sentirme mal otra vez. Como te comento, tenía muchas pesadillas y solamente si se quedaba a dormir alguien conmigo no pasaba. Entonces, en ese entonces tenía un novio
y cuando dormía con él, pues no tenía pesadillas, descansaba mucho y yo se lo decía, le decía de que es que cuando duermes aquí me siento mucho mejor. Pero después él me dijo, después de unos meses de que ya estamos en la relación, me dijo que su mamá notó que cuando él dormía en mi departamento, él llegaba como muy cansado y con poca energía y así. Entonces su mamá le dijo que a lo mejor yo le estaba robando la energía. Y a mí eso se me hizo como un insulto, como de, ¿cómo se atreve a decir que yo le estoy robando energía? Entonces después él ya no se quería quedar a dormir en mi casa y así, ¿no? Empezaron a haber problemitas como en esa relación. Por ese entonces yo estaba teniendo muchas pesadillas, no podía dormir a pesar de tomarme mi medicamento psiquiátrico y también me empecé a enfermar mucho. Estaba teniendo dolores de cabeza, estaba teniendo náuseas, no tenía nada de apetito, me estaba sintiendo muy mal, bajé mucho de peso, estaba teniendo muchas pesadillas y no sabía por qué me estaba sintiendo de esa manera. Entonces eran pesadillas muy fuertes porque soñaba que personas estaban intentando matarme o que me estaban persiguiendo. Pero obvio cuando las buscas como en Google, soñar cuando alguien te persigue y dicen como, ¿es ansiedad o es cosas que te están preocupando o así? Claro. Cuando no era mi caso, no me sentía ansiosa durante el día ni nada, pero me sentía como energéticamente, como dicen, como vibrando bajo. Ya. Entonces... Sí, a mí también ese término me causa problema, te entiendo. Sí. Me sentía muy mal en todos los aspectos. Me estaba yendo mal financieramente. En mis videos ya tenía muy poquitas vistas a comparación, pero fue así como un cambio muy radical de la nada. Los videos que estaba publicando no estaban siendo monetizados, entonces YouTube es mi fuente de ingreso y yo estaba muy preocupada porque, pues, es mi trabajo, ¿no? Claro. Todo me estaba saliendo mal en todos los aspectos, en mi salud, en mis sueños y en los videos y todo. Uh-huh. Entonces, como estoy en tratamiento psiquiátrico, me estaba haciendo exámenes de sangre y en los exámenes decía que no tenía nada, que estaba bien de salud, lo cual para mí era bueno, pero al mismo tiempo me sentía mal porque no tenía entonces ninguna explicación lógica del por qué me estoy enfermando, a pesar de que yo no soy una persona que se enferma regularmente. Entonces voy a Ciudad de México porque fui a un concierto con mis amigas. Ahí conocemos a una chica que lee el tarot y ella también es de Guadalajara. Comenzamos a platicar, nos conocimos como muy de coincidencia, porque a pesar de que sí tenemos como amigos en común, son amigos lejanos, vivimos en la misma ciudad, tenemos mismos intereses, pero nunca nos habíamos conocido ni nada. Empezamos a hablar acerca de experiencias paranormales que ella había tenido y ella ha tenido muchas experiencias paranormales con su abuelita y con el rancho en el cual vivía su abuelita. Mi familia materna también es de rancho, mi familia creció en un rancho y yo crecí yendo seguido y mi abuelita hace unos meses seguía en ese rancho porque cuando inició la pandemia se fue allá. Entonces ella decía que soñaba mucho con su abuelita y yo también estaba soñando mucho con mi abuelita. Tenía muchas pesadillas, pero al mismo tiempo soñaba mucho con mi abuelita. Bien. Y la extrañaba mucho, tenía mucho tiempo sin verla porque ahorita estaba en el rancho. Entonces, pues desde 2020 que sucedió la pandemia, solamente la había visto una vez y nosotras éramos muy cercanas. Entonces me estaba afectando mucho el no verla. Y cuando ella estaba hablando de su abuelita y de las cosas paranormales que le sucedían en el rancho, me identifiqué mucho con eso. Nos empezamos a seguir en Instagram y todo. Y empezó a decir varias cosas como del tarot, de cosas espirituales en las cuales yo no creía. Pero mientras más hablaba, más me sentí identificada con lo que decía. Y comencé a pensar que tal vez no debería ser tan cerrada como en todo eso, como del tarot y las cosas espirituales y así. Entonces, cuando regreso a mi casa del viaje de Ciudad de México, en el viaje me estuve sintiendo bien cuando estaba con mis amigas, pero si no estaba con ellas me sentía mal. Por ejemplo, en el avión me dio muchísima ansiedad, a pesar de que yo no soy una persona que le da ansiedad viajar o estar sola o estar en el avión. Sentía que me iba a morir, estaba en el avión y sentía me voy a morir, se va a estrellar o no sé. Pero tenía mucho miedo de estar ahí. Supongo que cuando no estaba acompañada me daban miedo las cosas, porque también si estaba sola en mi departamento, lo cual antes no me daba miedo, me empezaba a dar miedo, sentía como, no una presencia, pero sentía una energía negativa. Pero si estaba con mis amigas dentro de mi departamento, no pasaba nada, no me sentía mal. Pero en el momento en el cual se iban, me sentía mal física y también mentalmente. Si estaba con ellas, podía estar comiendo y tenía mucha hambre,
pero en el resto del día, cuando estaba sola, cero apetito. Entonces comencé a bajar mucho de peso, me seguía enfermando. Y cuando regreso de Ciudad de México, luego, en cuanto entro en mi departamento, sentí toda la energía negativa y me dio mucho miedo. Entonces luego le mandé un mensaje a la chica que me leyó el tarot, se llama Sofi. Le mandé un mensaje y le dije: hola Sofi, ¿cómo estás? Hoy acabo de llegar a mi casa y siento esta energía. ¿Crees que podríamos tener una sesión, una lectura de tarot? Y me dijo: claro que sí. La tuvimos esa misma semana y le dije: creo que hay un fantasma en mi casa porque estoy teniendo muchas pesadillas y siento como como la misma tipo de energía que sentía cuando era niña y cuando estaba esta presencia en el departamento cuando era una adolescente. Entonces hicimos como la sesión. Luego ya me preguntó como: preguntas claves, ¿has estado enfermando? Y yo le dije que sí. Me dijo: ¿has tenido pesadillas? Yo le dije que sí. Y empezó a describir así todas las cosas que yo estaba sintiendo. Entonces me dijo: ok, vamos a checarte primero a ti antes de checar a tu departamento, porque yo lo que pensaba era: hay un fantasma en mi casa y por eso me siento mal. Y checamos y me dice que en realidad no hay nada en mi departamento, sino hay algo conmigo, y es que me pusieron un trabajo. Y me pusieron como un trabajo para desvivirme, y es por eso que me estoy enfermando, que no tengo apetito, que estoy bajando tanto de peso y que estoy teniendo pesadillas donde alguien me quiere matar porque pues hay una persona que me quiere muerta. Entonces eso me dio mucho miedo. En cuanto me lo dijo, yo tenía muchas ganas de llorar y después empezamos a hablar de otros temas. Le hice preguntas como muy personales y ella me daba las respuestas también como muy personales. Entonces eso pues no lo voy a compartir. Pero ahí fue cuando realmente sentí como que sí existe esto y sí existe lo paranormal y sí existe la brujería y la santería y todo eso, porque a mí me habían puesto un trabajo de santería. Y después hicimos una limpia. Curiosamente, en cuanto hacemos la limpia, muchas cosas en mi vida comenzaron como que a arreglarse. Mis videos de YouTube que estaban siendo desmonetizados, ya monetizados. Las vistas que no había estado teniendo, ya otra vez como vistas normales como antes. Me dejé de enfermar, así como misteriosamente fue la limpia y ya no estaba enferma, mi apetito regresó. Como que todo lo que estaba fuera encontró su lugar, y después de la limpia todo se solucionó. Entonces ya creo en eso. Wow. ¿Hace cuánto fue esto? En agosto, apenas. En agosto. Y al día de hoy, ¿las cosas permanecieron bien o empezaron a haber retrocesos? Todo después de eso fue como agosto, fue a finales de agosto, entonces septiembre fue un mes medio duro porque fue como un reajuste a muchas cosas, pero hasta el momento todo bien. Yo creo que a partir de hace una semana o 2 semanas fue cuando empecé a tener otra vez problemas para dormir. Pero ya no son pesadillas, sino es que mis pensamientos los escucho. No sé por qué antes nunca me había pasado, pero ya no estoy teniendo pesadillas, ya estoy comiendo bien, ya no me estoy enfermando, ya no tengo dolores de cabeza, ya no tengo náuseas, nada de eso. Ok. Qué interesante. Me dejas pensando muchas cosas, mujer. Me dejas pensando muchas cosas. Yo venía a un podcast y estoy terminando en un caso de investigación. Primero, gracias por tu apertura y por tu honestidad y por contar esto. Vamos a ver. Me estás dando muchos datos muy interesantes. Hay varias cosas. Digo, discúlpame que me ves pensando tanto, pero hay una división. Tú estás llevando una cuestión de terapias que tiene que ver con psiquiatría, que eso se respeta mucho el trabajo de los colegas psiquiatras porque ellos ya tuvieron un trato contigo directo, ya llevaron diferentes baterías de pruebas y ya estuvieron entablando conversación a lo largo de mucho tiempo. Entonces es ridículo querer como que en una plática así casual y a distancia y por internet se logre tener una visión igual. Pero se abre como rubros distintos. Por un lado, pudieras estar viviendo cuestiones paranormales porque si estás dando datos que lo aparentan, o sea, si das un perfil que suena apesta mucho a eso, más por la situación que le pasó a tu primo, faltaría estudiar muchos detalles. También se sabe que cuando pasan ese tipo de casos, parte de la esencia de la persona queda en el lugar y hay muchas personas que después lo topan y lo ven.
y tiene que ver con el semblante. Duda, ¿alguna vez te dijeron los vecinos cómo lo veían? No, porque no lo veían como... Creo que no podían ver bien su cara, solamente como su silueta o él estando dentro de la casa, porque lo veían dentro de la casa siempre, nunca afuera. Entonces, pues difícil ver bien la cara o... La cara. Ajá. Ya te entendí. Ok, después con esta chava del tarot, te hace una lectura, tú empiezas a darle, o sea, constatas que lo que te está diciendo es muy personal, es muy íntimo, no hay forma en la que tengas información, o sea, tiene información oculta, por así decir. Eso te da credibilidad a ti. Uh-huh. Y te habla de un trabajo de santería. ¿Te dijo quién te lo quería hacer y te hizo sentido? Sí, entonces, en cuanto ella saca las cartas, hice un video de la lectura del caso, de la lectura del tarot, lo puse en mi canal de YouTube, obviamente corté varias cosas, pero en cuanto ella hace la tirada, me dice... ¿Ahorita estás en una relación? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿cuánto tiempo llevan? Y entonces, en ese entonces llevamos 6 meses, creo. Le dije, 6 meses. Y me dijo, ¿él quedó mal con alguna de sus exnovias? Y yo le dije que sí. Y me dijo, ella es la que te puso el trabajo. Y curiosamente no puso el trabajo para que ustedes dos se separaran, sino para que tú te desvivieras. Ok, y desde que ocurrió eso, desde que te haces esta limpia de energías, tú te has sentido mejor. Uh-huh. Nada más viene la cuestión de pesadillas. Oye, Pau, entonces vamos a ver, hubo un dato que me mencionaste que está muy interesante y me dices que me fui dando cuenta que tal vez los fantasmas o estas entidades interactúan conmigo por los sueños. Uh-huh. ¿Cómo te empezaste a abrir esta idea? Me lo dijo la tarot... ¿Cómo se dice? ¿Tarotista? ¿Tarotista? Sí. La chica que tira el tarot. Ajá, ella me lo dijo. Entonces, después de que tuvimos la lectura de las cartas... Me dijo que apuntara todos mis sueños, los apuntaba y se los mandaba todos los días y me decía varias cuestiones como de que esto se relaciona con esto o esto se relaciona con esto. Estaba soñando mucho con mi abuelita. Me dijo, busca a tu abuelita. Pero pues mi abuelita estaba en otro estado porque se fue a su rancho. Ajá. Pero justo después de la semana de la limpia, mi abuelita regresa. Después de varios años, regresa a su casa aquí. Y en cuanto la veo y la abrazo, sentí mucha felicidad y sentí mucho cariño. Y ya dejé de soñar con ella también. Yo pensaba que estaba soñando con ella porque a lo mejor se iba a morir o algo así, tenía miedo de eso. La tarotista no me dijo eso, nada más me decía, busca a tu abuelita, vela, búscala. Y en cuanto la veo me sentí muchísimo mejor, dejé de soñar con ella. Y justamente, pues estaba triste porque tenía 3 años sin verla desde que empezó la pandemia. Claro. Y después de la limpia que hago, se muda otra vez a Guadalajara. O sea, se dieron las circunstancias para que pudiera haber este encuentro. Sí. Qué padre. Ok. Hay, dentro de las historias que me has contado, hay varias cosas que me han platicado los seguidores, la familia nocturna, que me hicieron sentido. Hubo una chica que cuenta que ella no ha tenido muchas experiencias paranormales en su vida, solo una. Dice, pero fue una y con esa tuve. Ya fue, no quiero volver a vivir nada así. Sí. Ella estaba en su casa, está en el tiempo de la universidad, está en esta temporada de trabajos finales, no está dedicándole mucho tiempo, digamos, a dormir porque no es la prioridad, necesita sacar los trabajos. Entonces ya se habituó a que en la madrugada normalmente está en su cuarto con música muy bajita. Está su perrita y ella está trabajando en un respirador. Y de repente un día pasa algo raro. Nota como que una sensación media extraña en la casa. Se decide apagar la música porque dice, no vaya a ser que estoy escuchando ruidos y no los distingo bien por la música. Apaga el radio y donde lo apaga, nota el ambiente más raro. Muy, muy raro, o sea, como pesado. La perrita se para en el umbral de la puerta, que normalmente no hacía eso, siempre estaba recostada en la cama de ella, y se eriza y empieza a ladrar, pero de forma muy agresiva. Y ella nota algo. La habitación, aunque tiene todas las luces prendidas, se ve más oscura. Más oscura, como si hubiera un velo que no permite que la luz brille en toda su intensidad. Dice, pero no era la intensidad del foco, el foco estaba normal, pero era como si simplemente hubiera menos luz. Uh-huh. Dice entonces... Volteó con la perra y le digo así como,
tranquila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, y en eso ella me voltea conmigo, me empieza a ladrar a mí, pero de una forma como agresiva, me asusto y donde me hago para atrás, siento que unas manos me agarran del cuello y me empiezan a apretar. Entonces yo creo, por un segundo me dicen, se metió alguien en mi casa, le estaba ladrando a eso. Entonces empiezo a meter codazos y patadas detrás de mí y no le doy a nada. Entonces me voy directamente a las manos y pongo mis manos y lo único que toco es mi cuello, la tela, y me doy cuenta que no hay nada afuera, pero hay algo que me está apretando. Y dice, ahí me aterroricé. ¿Y cómo me zafo de esto que no veo? Me tiene agarrada. Entonces empiezo a moverme, a forcejear. La perrita se pone súper agresiva y se arranca hacia eso que me está sujetando porque me pasa y brinca hacia atrás de mí y en eso esas manos me sueltan. Dice, me puedo mover, salgo del cuarto, me voy corriendo con mi mamá, le cuento lo que me pasó y me dice, sí se siente la casa muy rara, nos metemos al cuarto y me dice, está muy frío, ¿por qué está tan frío el cuarto? Y dice, no sé, yo ni me había dado cuenta. Y entonces ella es de muy creyente y me dice, nos vamos a quedar aquí rezando hasta que las cosas cambien. Y dice, entonces nos hincamos, estuvimos reza y no sé cuánto tiempo ni cuántos Padres Nuestros, Nieves Marías me puso a rezar la señora. Dice, porque la verdad es que yo no creo en eso, pero ahí estábamos y de repente noté algo. El cuarto cada vez estaba más brillante. Y ya cuando tenía la luz normal, mi mamá fue la que dijo, ay, ya se siente como que esa cosa se fue. Entonces dice, nunca me ha vuelto a pasar nada, pero fue traumático. Entonces es extraño, estas cosas de esa casa que me cuentas de la infancia y el otro departamento, sí llegaste a notar cuestiones como de cambios de temperatura, ¿verdad? También. En la casa de la infancia sí, siempre estaba fría. Siempre fría. El departamento no. No, y cuestiones de la luz, que bajaran como brillos, intensidades o que no pudiera estar como tan iluminada la casa, aunque abrieras ventanas, ¿te llegó a pasar? Sí, la casa siempre estaba oscura. Siempre estaba oscura. Aunque abrieras las ventanas. Habían, por ejemplo, la parte de abajo, 100% oscura. Y en la parte de arriba, habían algunos donde la luz le daba más. Por el posicionamiento, me imagino, de la casa. En mi cuarto no era una habitación como de la más brillante. Tampoco el cuarto de mi mamá. Se sentía un poquito más oscuros nuestros cuartos. Pero sí, siempre se sentía oscura. Siempre se sentía oscura. Y era como, más allá de luz, oscuridad, era como que se siente como oscura en estas presencias negativas. Sí, yeah. Ambas. Sí, era una... Pero incluso cuando era de noche y prendías todas las luces, incluso con luz artificial, se sentía oscura. Se sentía oscura. Ok. Sí. Y a mí también me ha tocado estar en lugares así. Es extraño de explicar, pero te entiendo. Sí. Cuéntame, perdóname. No, nada más te iba a decir que justo cuando me salí de vivir con mi familia, lo que siempre buscaba en los departamentos es que estuvieran muy iluminados. Entonces, ahorita me siento muy a gusto. No eres la única persona, ¿eh? He conocido muchos que después de experiencias de este tipo, que han tenido como esta situación de sentirse que están en un lugar oscuro, no vuelven a estar, como se correlaciona de cierta manera, o tal vez no, pero te da tranquilidad, ¿no? Sí, porque no es como que a mí me dé miedo la oscuridad, no me da miedo estar en la noche y que todo esté oscuro. Puedo ir al baño sin tener que prender la luz, puedo ir a tomar agua sin tener que prender la luz. Pero sí me gusta, no sé, tener una casa iluminada, supongo, naturalmente iluminada. Naturalmente iluminada. Porque sí, no es que me dé miedo la oscuridad, no me da miedo estar a oscuras, pero sí he estado como en lugares como en mi otra casa, que la oscuridad se sentía algo, como una vibra, o como, no sé, se sentía oscura, pero no era porque estuviera oscura de luz. Espero que me haya dado a entender. Sí, claro que sí. O sea, no era la cuestión de iluminación nada más, sino que aparte se sentía esa presencia que era oscura. Entonces, sí, te entiendo. ¿Tu mamá en algún momento llegó a vivir algo? Mi mamá es una persona que no habla mucho como de cosas que le pasan. Entonces yo casi no sé nada de historias de su infancia y eso no. Las cosas que conozco es porque mi abuelita me ha contado, mis tías me han contado, así. Pero mi mamá no es como de platicar cosas que le sucedan.
Y cuando estábamos en el departamento y que al principio yo empecé a tener los problemas como de parálisis del sueño, luego mi hermana, luego mi hermano y luego ella también decía como que se le prendió y se le apagó la luz sola y así. Pero le decía, entonces, ¿estás de acuerdo que hay un fantasma aquí o que hay algo que... algo paranormal sucede? Y ella me decía, no, eso no existe. Entonces, supongo que de ahí yo también agarré eso de, no existe eso, no está pasando, todo está bien, a pesar de que yo sé que alguien prendió y apagó la luz hace unos momentos. Alguien o algo. Ya te entendí. Sí. Es como totalmente aferrada a la idea independientemente de lo que ocurra. Ajá, sí. Ok, tu hermano y tu hermana también vivieron entonces esta situación y tú la de la parálisis. Ajá. ¿Recuerdas alguna situación de la parálisis del sueño? O sea, ¿alguna situación específica? Pues sentía como esa persona, o no sé cómo decirlo, ese ente, estaba en la esquina de mi cuarto y poco a poco se iba acercando. Sentía cómo se subía a mi cama, sentía cómo se subía encima de mí. Recuerdo estar así como frente a frente con esa cosa, intentar como voltearme, pero pues no podía. Tengo mucho un recuerdo de tener esa sensación y yo tener tantas ganas como de salir de ahí, que tipo me salía de mi cuerpo y yo estaba en la esquina de mi cuarto y estaba viéndome a mí y a esa cosa encima de mí. Eso es como lo más significativo que me pasó, porque me dio muchísimo miedo. Claro, por supuesto. Es sumamente raro lo que estás describiendo. ¿Estás de acuerdo? Duda. ¿Recuerdas cómo era esa cosa? Sí, mujer de cabello chino. Ah, era la mujer de cabello chino. Sí, ella. Ok. La tez, ¿llegas a recordar el color? No, pues es que todo estaba muy oscuro. Todo era muy oscuro. Ajá. Ok. Ojos, ¿tenían algún tipo de color, algún brillo? No. No. No, no recuerdo, la verdad, no. ¿Eres buena con aromas? No. Soy malísima para aromas. Ya. Cuando te pasó lo de estas parálisis del sueño, ¿tus hermanos te contaron algún relato que recuerdes de sus parálisis? Pues solamente me acuerdo que mi hermana y yo empezamos a dormir juntas porque nos daba miedo y mi hermana me despertaba también casi todas las noches. No, yo estaba despierta en las noches, estaba editando algún video, estaba sentada al lado de ella como en la computadora o así, y ella estaba al lado y de repente ella se despertaba muy asustada y me empezaba como a golpear y me decía, te estuve hablando, ¿por qué no me ayudaste? Y ella decía que sentía que yo estaba ahí como en la computadora y encima estaba una mujer. Entonces, por eso sería como lo mismo que a mí. Sí, describía lo mismo de entonces. Sí. Ya. ¿Y tú no notabas que ella estaba en la parálisis? O sea, no daba signos. No. Ok. ¿Y tu hermano, recuerdas cuando te contó qué fue lo que vivió? No, solamente me decía que pues también estaba teniendo parálisis del sueño y se asustaba se despertaba muy asustado. También en la madrugada me llegó a pasar que yo estaba de nuevo como editando y mi hermano después hacía como algún ruido y yo me quitaba los audífonos como de que ¿sí se está escuchando algo? Y sí era mi hermano como diciéndome de, ay, tuve una pesadilla o ay, me acaba de pasar esto. Ya. Como que se turnaba, si no era conmigo, se iba con mis hermanos. Sí, exactamente, como que los estaba molestando a todos ustedes. Bueno, después brincó también con tu mamá, o sea, ahí se llevó a todos. Sí. También me acuerdo que en una ocasión mi mamá y mi hermano se habían ido al rancho con mis abuelos, entonces eso fue en el mismo periodo. Sí. En la madrugada mi hermana y yo estábamos dormidas, nos despertamos, bueno, ella me despertó porque me dijo, se está escuchando que están golpeando la puerta. Entonces yo me despierto y sí se estaba escuchando que alguien estaba tocando la puerta, pero muy, muy fuerte. Nos asustamos mucho y le hablamos a una de nuestras vecinas que vivía enfrente de nuestra casa. Y le hablamos y le decimos, ¿te puedes asomar para ver si hay alguien? Porque hay alguien golpeando la puerta. Entonces mi vecina se asoma y dice que no hay nadie. No había nadie, pero nosotros estamos escuchando claramente cómo golpeaban la puerta. Ese está muy fuerte. Hace un tiempo, y esto pasó, no voy a decir quién fue, a mí me sucedió algo similar. O sea, yo no fui la víctima,
sino que una chica que me había contado que estaba viviendo situaciones como ese tipo, él me marca un día en la noche y me dice narrador, porque sí me dicen mis amigos me dicen narrador. Perdón, chiste local. Me dice, oye narrador, fíjate que, perdón, no es cierto. Me marca en la madrugada y me dice, te dije que no te quería contar estas cosas. Y yo, ¿por qué? Escucha. Y entonces me pone en el teléfono y suena donde alguien está haciéndole. Y yo, pues, o sea, habla la policía, ¿no? Hay alguien ahí. Y entonces me dice, no. Me manda un video de la cámara en ese instante que apunta a la puerta y no hay nada. Y se ve, o sea, y ella me dice, escucha. Y se escucha una cerradura donde le están forcejeando como queriendo abrir. Bueno, ese día en especial, esa cosa haya sido lo que haya sido, de su casa se pasó con la del vecino y del vecino con el otro. O sea, fue la plática en la mañana siguiente que si les tocaron la puerta en la noche les estaban intentando abrir la puerta. Entonces, digo, a mí me dejó los nervios de punta. Fue casi cuando abrí el canal y tenía muy poquito de escuchar este tipo de historias. Entonces, algo en la madrugada tan intrusivo fue aterrador. Entonces, sí, no me imagino cómo hayan vivido, porque aún estando 2 o 3 personas, no es algo que puedas afrontar fácilmente. No, y lo bueno es que estaba con mi hermana, porque si yo estoy sola, si ahorita eso me pasara, no, me muero. No sabría ni qué hacer, porque ya no tengo a mi amiga de enfrente para decirle, ay, asómate a ver si está ahí. Ya no tienes ese salvoconducto, ¿verdad? No. Y fíjate, se parece. Estas historias que me estás contando, para la gente, les voy a decir una teoría que he ido creyendo conforme han ido pasando los episodios. Es una teoría, yo no creo que jamás va a llegar a ser algo como 100% firme, pero de repente creo que algo pasa, no sé qué, y conecta muchas de las historias que traigo con las historias que dicen. Uh-huh. Antes, mi proceso normalmente es que yo tengo aquí una hojita. De hecho, si de repente me ves volteando, así es porque está aquí en mi pantalla. Y son las historias que tengo preparadas antes del episodio. Uh-huh. Una persona me mandó una historia. Y la historia dice, yo tuve una situación en mi adolescencia que estuvo muy fuerte. Dice, cuando yo llegué a mis 13 años, me transformé en un rebelde total y completo. Mi familia era como muy de modos muy antiguos, del papá manda y tienes que hacer todo lo que diga, y la familia todo el tiempo tiene que estar junta y cosas así. Dice, entonces cuando llegué a mis 13 me obstiné y les dije, yo ya no quiero ir los fines de semana a casa de mi abuela, yo me quedo en la casa. Dice, bueno, total, llegó un momento en el que mi papá dijo, pues sí, va, quédate aquí. Dice, pero me dejó 3 reglas. La regla número 1, nunca contestes el teléfono. Ya después supe por qué me decía eso. No era nada raro, era porque no confiaba realmente en mí y sentía que si alguien me hablaba para hacer un fraude iba a caer redondito. Entonces era como, no le contestes a nadie. Dice, la segunda regla es no salgas de la casa. Quédate en la casa, así sabemos dónde estás. Esta historia es de antes de los celulares. Entonces no había forma de localizar a alguien si salía de su casa porque pues, no traía un móvil, ¿no? Sí. Y la tercera le dice, y bajo ninguna circunstancia le abras la puerta a alguien extraño. Entonces dice, pues también fácil, es claro que sí. Lo que él buscaba realmente en la casa, pues prácticamente nada más era comer, algo que ya no le estuvieran restringiendo, ver televisión fuera de horarios, pasarse el tiempo que quisiera jugando videojuegos. O sea, entonces él decía, pues se cumple, no pasa nada. Pero le pasa algo raro después de 4 fines de semana en los que está ahí en la casa. Se le ha estado pasando bomba, ha dormido más de lo normal, ha jugado hasta reventar y ha comido como nadie. Entonces, él está feliz, le encantó quedarse ahí los fines, las reglas las cumple y un día en la entrada principal, donde le tocan la puerta, se pone helado. ¿Por qué? Porque para entrar a esa puerta tienes que cruzar una reja totalmente cerrada en la que nada más sus papás tienen llave. Entonces no hay forma en la que nadie toque esa puerta si no es que abrió la reja principal. Entonces él va porque hay una mirilla que tiene todavía la puerta, pues sus papás bastante paranoicos. Entonces llega a la mirilla, se asoma y está una señora. Y sin que le diga nada y sin que haya hecho ningún ruido, la señora le dice,
Toño, ábreme, soy tu tía Alma. Y este tipo se pone tembloroso. Él no se llama Toño y él no tiene ninguna tía Alma. Entonces dice, no sé qué hacer. Se aleja de la mirilla, intenta no hacer ruido y le vuelven a tocar. Toño, ábreme, soy tu tía Alma. Dice, la maldita voz de la señora, que estuvo así como 20 veces haciéndolo, me estaba taladrando la cabeza. No le quise contar a mis papás porque ya no iban a dejar que me quedara en la casa, pero toda la semana me ponía a darle vueltas cómo se metió. Y después de repente ya no sonaba y cuando me asomaba ya no estaba la señora, pero nunca se escuchó la reja que se abría y se cerraba y la reja hace mucho ruido. Entonces, ¿cómo se metió esa señora? Dice, bueno, a partir de ahí, los siguientes 3 fines de semana ocurrió lo mismo. La tercera vez, cuando escuché los golpes en la puerta, decidí que iba a hacer algo. Me iba a acercar y le iba a contestar a la señora que se fuera. Y era como, esta es mi casa, váyase, yo no soy ningún Toño y yo no la conozco. Dice, me acerqué a la puerta, escucho que la señora dice, Toño, ábreme, soy tu tía Alma. Y entonces yo le digo, yo no soy Toño. Y ella sonríe y me dice, ya sé. Y dice, donde dijo eso, me dio muchísimo miedo, me alejé de la puerta, ya no hubo más sonidos. Y si cuando me asomé, no había nadie ahí, igual, no hubo ningún ruido de cómo salía. Esa semana le conté a mi papá lo que estaba pasando y no me volví a quedar en esa casa solo. Dice, pero estoy seguro que no era una persona, no había forma en la que una persona entrara ahí sin hacer ruido. Entonces, como que hay lugares, historias y situaciones bastante extrañas. Sí. La situación que te iba a decir es que esta historia me la mandaron y de entre un montón dije, esta se queda para el episodio. Y entonces tú vives una situación relacionada con que te tocaron la puerta y una vecina te tuvo que ayudar. Y es como, sí, ya me ha pasado varias veces eso, que dicen, wow, eligieron las historias que se conectan. Y eso, no sabía qué historias me iban a contar. Y las que elegí fue entre muchas como, esta me llama la atención. Entonces de repente siento que hay algo ahí que hace que los episodios tengan un tipo de coherencia que originalmente no tenían por qué tenerla. Sí, qué curioso. Es medio raro, ¿verdad? Coincidencia, tal vez. Sí. Coincidencia, sí. Solo que ha pasado en tantos episodios que dices, ya está medio raro. Sí. Pero, sí, oye, ahorita te iba a comentar. Dime, cuéntame. Cuando estaba en mi casa de la infancia, yo también me comencé a aislar mucho de mi familia y de todos. También íbamos a la casa de mi abuelita todos los domingos. Y después yo le decía a mi mamá, no, ya no quiero ir. Y yo era una niña como de 8 años. Entonces a mi mamá le daba confianza de dejarme sola. Porque... no sé, le daba confianza. Yo no dejaría una niña sola en una casa, pero pues a ella le daba confianza. Sabía que yo me portaba bien, que solamente quería estar viendo la tele y comiendo como tú dices. Entonces me la pasaba mucho tiempo sola, pero también me dijo, nada más no le abres la puerta a nadie, cualquier cosa me marcas. Yo tenía mis llaves, entonces si pasaba como algo de que tuviera que salir de la casa me podía salir, y éramos amigos de todos los de la cuadra, entonces podía ir a la casa de alguno de mis vecinos. O sea, sabía cómo pedir ayuda y todo eso, ¿no? Entonces me acuerdo que también varias personas tocaban a la casa, pero yo nunca les abría. Me escondía, estaban las puertas y estaban como unas ventanitas, y me escondía así como para ver quién era. Y varias personas llegaban a tocar cuando yo estaba sola en la casa, pero pues nunca le había dado importancia hasta ahorita que comentaste eso. Y tampoco nunca le había dado importancia a eso de que yo quería estar sola en la casa. Pero qué loco, curioso. Qué sí. Loco. Coincidencias en los relatos, te digo, esto se pone medio interesante que resuene, porque entre toda la variedad que hay de temáticas paranormales, es extraño de repente como coincidir en algo más cuando no nos hemos puesto de acuerdo. Pero bueno, oye, vamos a ver, de todas las situaciones que me has contado, ya me contaste lo más aterrador que has vivido en tu vida. Sí, creo que lo más aterrador era... pues fue enterarme que alguien quería que me muriera. Claro. Y que por eso me estaba enfermando y todo eso. Creo que eso ha sido lo más aterrador. Pero los momentos en los cuales más miedo he sentido fue cuando estaba en el departamento con mi familia y cuando empecé a tener parálisis del sueño. No sé cómo describirlo, pero era un miedo inmenso. Ok. ¿El miedo era porque era todo extraño o porque te sentías en peligro? Ambas.
Ok. Ese departamento al día de hoy, tú, o sea, ¿sabes dónde está ubicado y todo? Sí. Bien, ¿esa vecina era la que estaba, se fue antes que ustedes? No, ella sigue viviendo ahí. ¿Y no te he contado si las personas que van a ese departamento les pasan cosas? No sé. Ok, eso está interesante. Sería interesante saber porque me ha tocado conocer lugares, como contaste esta casa de la infancia, que después resulta que las personas de alrededor sale que la tenían ubicada como un lugar de ciertas características, ¿no? Sí. Entonces eso ha pasado y ha pasado con varios relatos. De hecho, hay una casa, hay una persona que tengo que contactar, porque cuando era niño en el centro de Monterrey había una casa que decíamos que estaba embrujada. Y hace una semana vino aquí una persona a contar historias. La buena Caro le mando saludos. Y le salió un comentario. Fíjate que solo ha habido una casa que me ha dado miedo. Ella vende casas. Entonces dice, solo ha habido una casa que me dio mucho miedo. De hecho, yo no quise ir a esa casa. Dije, ¿por qué? Porque conocí a la señora que la quería vender y ella me contó que en esa casa la familia de un familiar hacían rituales de magia negra cuando no había nadie. Y ella se enteró muchos años después. Se enteró cuando empezaron a pasar como cosas muy raras en esa casa. Apariciones, reflejos en los espejos, puertas que se abren y se cierran. Los vecinos empiezan a ver sombras que pasan por las ventanas, pero son sombras que no son humanas y no hay nadie que esté en la casa. Dice, horrible, una pesadilla. Entonces ella me cuenta eso y dice, yo quiero rematar la casa. O sea, lo que me den por ese mugrero, me quiero deshacer de él. Bueno, para tener una idea, cuando quieres comprar una casa y de repente te topas una casa que tiene un valor muy inferior a lo que debería de estar, o es una oferta o es un fraude, ¿no? Sí. Y entonces si traes un asesor y te orienta todo y después te traes otro y todos te dicen, es una oferta. Normalmente la terminas comprando si dices, oye, vale una 10ª parte del costo. Esto no te lo topas, es un garbanzo de la libra, ¿no? Bueno, esa casa costaba una 1/4 parte del valor. No se vendía y no era ningún fraude. Nadie que la pisaba la quería. Desde que entraban decían, ay no, aquí hay algo. Gente que, o sea, que no tenía nada que ver con la persona y no se vendía, no se vendía, no se vendía. La terminó comprando un familiar que estaba metido en esos cultos. Fue así algo muy, muy raro. Le dije, es neta. Y me dice, sí, me sé toda la historia y luego va a venir a contarnos. Pero hay de repente lugares que como que van guardando su energía y tal vez la gente alrededor va teniendo situaciones. Ay, Pau, ¿qué historias te aventaste el día de hoy? Me dejaste con muchas cosas en la cabeza. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Pau, algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna, que es la audiencia de este canal. Y aparte, dinos por favor tus redes para que sepan dónde te pueden seguir. Pueden encontrarme como Paola Minerva en todos lados. Algunas variantes, como por ejemplo en Instagram, pau.minerva. Pero en todos lados, si buscas Pau Minerva, ahí estoy. Hago contenido de casos de crímenes en YouTube por si les interesa, se llama Paola Minerva. Si me quieren ver llorando y riendo y viviendo mi vida día a día, tengo un canal de vlogs, Paola Minerva Vlogs, y en mi Instagram y TikTok, Paola Minerva también, hago contenido de fashion y outfits y ese tipo de cosas, muy diferentes todos mis contenidos. Pero me gusta mucho la ropa, entonces si a ti también te gusta. En octubre ahorita estoy haciendo videos todos los días en Instagram, TikTok y Shorts de outfits para disfraces de Halloween. Entonces si todavía no sabes de qué disfrazarte, puedes ir a ver ideas y ya. Qué chido, qué chido. De hecho, a Paola la conocí porque estaba viendo casos de asesinos seriales y me topé su canal y me encantó la forma en la que ella narra. Entonces, les súper recomiendo, váyanse y suscríbanse, denle amorcito y díganle, por favor, que vienen de Hablemos de lo que no existe y vienen de parte del narrador. Muchas gracias. A toda la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.